Bueno, arrancamos, chicos. Así no, seguramente se va a ir sumando alguien más. Y de última, la clase la van a tener grabada y subida al campus también. Fabricación de elementos mecánicos mediante arranque de viruta, ¿sí? Básicamente es un proceso de fabricación donde un elemento de una determinada geometría, después de ser conformada mediante arranque de viruta, se convierte en lo que denominamos una pieza, ¿sí? Las piezas fabricadas resultan utilizables y tienen que satisfacer ciertas condiciones y parámetros de forma, tamaño, medidas, estado, naturaleza de la superficie, etc. O sea, con todo lo que vimos en la clase pasada de tolerancias y ajustes, a partir de un plano determinado o simplemente de copiar una pieza fabricada y repetirla porque se rompió, a partir de ese punto nosotros vamos a tener diferentes parámetros a tener en cuenta a la hora de la fabricación de la pieza, ¿sí? El proceso de arranque de material son aquellos en los que la pieza de trabajo es esculpida con una herramienta para obtener el objeto deseado, ¿sí? Dijimos que el proceso más tradicional es el conformado por arranque de viruta. El material se elimina mediante el empleo de una herramienta de corte, ¿sí? Que lo que hace es ir desprendiendo el material para llegar a la medida deseada. Generalmente, si hablamos de un torno, por ejemplo, vamos a estar hablando de que son piezas de revolución, ¿sí? A partir de un eje geométrico de giro, vamos a conformar un determinado elemento, una determinada pieza. Supongamos un bulón, si partimos de un macizo redondo, vamos a tener varios procesos de fabricación hasta llegar al bulón, pongámosle calibrado, terminado, ¿sí? Vamos a tener una etapa de desbaste y de cilindrado a medida, vamos a tener una etapa de torneado, ¿sí? De la rosca, de la rosca que sea, el torno nos va a dar esa posibilidad. Y vamos a tener un trabajo también de fresado para hacer el hexágono de la cabeza del bulón, ¿sí? La fabricación mediante arranque de viruta se obtienen las dimensiones y naturaleza superficial deseada en las piezas por medio del mencionado, ¿sí? Arrancar viruta es separar partes del material, ¿sí? Que denominamos viruta, por procedimientos mecánicos. Procedimientos no mecánicos son, por ejemplo, la electroerosión, que no son parte de este capítulo, ¿sí? En el arranque de viruta son los filos de la herramienta los que la arrancan. Los procedimientos de fabricación por arranque de viruta pueden clasificarte según la norma DIN 8580, ¿sí? Y lo vamos a definir en dos conjuntos, ¿sí? Arranque de viruta con filos determinados geométricamente, ¿sí? Llamémosle torneado, fresado, alisado, ¿sí? Esto se hace mediante una herramienta de corte, ¿sí? Si es el torno, es una herramienta, si es una fresa, van a ser varias herramientas de filo cortante, ¿sí? Y vamos a lograr una geometría determinada. El arranque de viruta con filos no determinados, ¿sí? Son, por ejemplo, el amolado, el lapeado, el brunido, ¿sí? Que se hace con finas, se arrancan finas virutas a partir de un abrasivo, ¿sí? Que es un aglutinante, donde el cual tiene granos de material abrasivo, lo que hace va arrancando material en forma de prácticamente de viruta muy chiquitita o de polvo, ¿sí? Son básicamente piedras de, de grano, ¿sí? Un ejemplo de lo que son arranque de viruta con filos determinados geométricamente, ¿sí? Un cepillado, la herramienta avanza, ¿sí? Con un filo determinado, con una
profundidad determinada, y lo que va haciendo es arrancando viruta. Tanto el ángulo de la herramienta, como el ángulo de descarga de viruta, como el ángulo de avance, ¿sí? Ya vienen normalizados dependiendo del tipo de mecanizado que debamos hacer. Lo mismo la profundidad de la pasada, ¿sí? Y la velocidad de avance del corte. En el caso de un fresado, como les decía, es una herramienta, pero que tiene varios filos y todos van cortando en su paso, ¿sí? En este caso la herramienta tiene solamente un movimiento, si es un cepillo longitudinal, ¿sí? Estando la pieza quieta. Y en este caso, si es una fresa, está girando, ¿sí? Por un centro de giro dado por este eje. Y a su vez va avanzando el conjunto, logrando el arranque de viruta deseado. Lo mismo, con una velocidad determinada, con una velocidad de corte determinada, con una velocidad de avance determinada, ¿sí? Dependiendo del tipo de material, dependiendo del tipo de máquina que tengamos, dependiendo del tipo de herramienta de corte que utilicemos, van a ir variando esos parámetros, ¿sí? Y el arranque de viruta, con filo de forma no geométrica o indeterminado, ¿sí? Vemos los denominados granos o abrasivos, ¿sí? Todo el mundo habrá visto una moradora, todo el mundo habrá visto seguramente una piedra de banco. Básicamente ese es el concepto que maneja el arranque de viruta no geométrica, ¿sí? Un aglutinante conformado por un montón de granos de material abrasivo, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la fabricación mediante el arranque de viruta? ¿Sí? Resulta ventajoso, desde luego, el hecho de que la pieza pueda salir fabricada con pequeñas tolerancias y elevadas calidades superficiales. La pieza fabricada, la forma final de la pieza, tiene que obtenerse partiendo de una pieza en bruto. Esto supone el inconveniente de que el exceso de material en bruto termina siendo viruta, ¿sí? Muchas veces esa viruta que sacamos del material, o el exceso de material, dependiendo del tipo de viruta que sea, obviamente se desecha. Salvo que estemos torneando o mecanizando un buje de metal blanco, donde esa viruta la vamos a recuperar para luego refundir. Pero lo que sea acero, se puede vender como acero, chatarra, o el bronce lo mismo. Modernamente, en casos determinados, en vez del arranque de viruta se emplean procedimientos para modificar la forma. Por ejemplo, laminado de roscas, en los que no se produce pérdida alguna de material, además el tipo de fabricación es más corto, ¿sí? Hablando de roscas fabricadas industrialmente, ¿sí? Donde se le da una cierta temperatura a la pieza, y por intermedio de dos peines de rosca, tipo un gnocchi, supóngase, para tomarlo como ejemplo, va deformando la superficie y conformando la rosca correspondiente. En un proceso de roscado por torno convencional, lo que estamos haciendo nosotros es arrancando virutas, cortando líneas de material para generar esa rosca. De más está decir, como ya vimos en los bulones, que el bulón comercial industrial fabricado mediante laminado es mucho más, tiene mejor conformación y tiene mucho más esfuerzo y menor concentrador de tensiones en su fabricación, ¿sí? Como dijimos, partimos de una pieza en bruto y vamos a irle dando a esa pieza la geometría final, ¿sí? Tanto diámetro como tenga. Pero siempre partiendo de un eje central, que es un eje que va a estar girando, ¿sí? Por eso se llama piezas de revolución. Si yo esta pieza la corto en un plano, ¿sí? La hago girar sobre un eje, voy a tener esa pieza conformada, por eso se denominan piezas de revolución, ¿sí?
El arranque de viruta puede realizarse mediante el trabajo manual o mediante el trabajo con máquinas, ¿sí? A lo que, si lo hacemos con máquinas, lo vamos a denominar máquinas herramientas, ¿sí? Por ejemplo, tornos, fresadoras, taladros, cepilladoras, alisadoras, etc. Herramientas de un solo filo, por ejemplo, la cuchilla del torno, o de varios filos, como la fresa, como los ejemplos que vimos anteriormente. Elementos de sujeción, ya sea la sujeción de la herramienta, de corte, tiene que tener un alojamiento, un lugar de donde alojarse. La sujeción de la pieza, por supuesto, ¿sí? Estos elementos unen la herramienta y la pieza a la máquina. Vamos a tener por un lado la pieza montada, sujeta, ¿sí? Girando, ¿no? Dependiendo del tipo de máquina herramienta, y vamos a tener por otro lado la sujeción de la herramienta de corte, que puede, en este caso, estar quieta, o, si fuese una fresa, poder tener la posibilidad de girar para realizar el corte, ¿sí? Para el arranque de viruta, tienen que realizar la herramienta y la pieza una sola de ellas. Determinados movimientos entre sí. Por ejemplo, el movimiento de corte, ¿sí? Que es el movimiento de avance. Solamente arranca viruta durante una revolución. Por ejemplo, tornear o fresar. Cuando la pieza da una vuelta, va a estar arrancando viruta. Después vamos a tener lo que denominamos el avance, el movimiento de avance. Hace poco posible combinado con el corte, el arranque continuo de viruta. O sea que si yo tengo movimiento de corte, pero no tengo avance, voy a sacar solamente esa porción de viruta, ¿sí? En una circunferencia determinada. Cuando yo le doy el movimiento de avance, ahí voy a empezar a lo que se denomina el desbaste, ¿sí? Del material. El movimiento de penetración, ¿sí? Determina el espesor. Si yo parto de un material de un determinado diámetro y tengo que llevarlo a unos 10 milímetros más chico, obviamente voy a requerir varias pasadas, varios movimientos de penetración, ¿sí? Para lograr la medida final. Y el movimiento de aproximación, ¿sí? Que es el movimiento inicial que nosotros hacemos para llevar la herramienta de corte a la pieza. Y a partir de ahí, calibrar la máquina, ¿sí? Y poner en cero cada uno de sus instrumentos para, a partir de ese punto de referencia, empezar con el mecanizado, ¿sí? Algunos ejemplos de arranques de fabricación por arranque de viruta. Como decíamos, el torneado, fíjense los 3 grados de libertad que tiene. Uno va a ser el giro de la pieza, que va a estar sujeta a un elemento, que ya lo vamos a ver. Otra va a ser el movimiento de penetración de la herramienta, y a su vez el movimiento de avance de esa herramienta. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, vamos a estar logrando un conformado o una forma a esa pieza a partir de un material en bruto, ¿sí? O sea que el giro de la pieza, el movimiento de penetración y movimiento de avance. Lo mismo con el cepillado. En este caso, le vamos a dar penetración con la flechita para abajo, el número 3, ¿sí? A su vez, en este caso, la pieza va a tener un movimiento y a su vez va a tener un movimiento de avance en el número 2, ¿sí? Fresado, movimiento de giro, en este caso, de la herramienta, de varios filos. La penetración, que va a ser cuánto va a ir ingresando la fresa a partir de mi referencia.
y el avance. En este caso, el avance de la pieza a la fresa. Y el movimiento de aproximación, como les decía, es el movimiento que yo obtengo, ¿sí?, al tener la pieza en revolución y acercar la herramienta a una determinada medida. Generalmente, uno posiciona la pieza, la centra, acerca la herramienta y al primer contacto de la herramienta con la pieza, ese primer golpecito que escuchamos, si la pieza está deformada o puede ser un movimiento continuo, a partir de ese punto digo, bueno, este es mi cero, y a partir de ahí arranco, ya sea para penetración o para avance. Porque en este caso, si yo tengo que partir de esta pieza bruta a esta pieza que vemos punteada acá, voy a necesitar movimientos de penetración y movimientos de avance hasta este punto. O sea que voy a tener que tener los dos movimientos sincronizados. El avance, que lo hago antes de arrancar, hago la primera pasada, llego a ese punto, retiro herramienta, vuelvo para atrás, vuelvo a mi cero de referencia, a partir de ese punto le doy la pasada que le estoy dando, una décima, dos décimas, tres décimas, las tres décimas que le di inicial, más tres más, doy avance de nuevo, retiro herramienta, vuelvo para atrás. Generalmente estos movimientos de avance, la mayoría de los tornos los tiene automatizados, ¿sí? Es un movimiento que es automático, el avance es automático, que también se puede dar o no, o se puede hacer manualmente. Torno, cepillo, fresa. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Magnitudes de corte de las virutas producidas, ¿sí? Se designa como magnitud de corte a los valores que hay que ejecutar para el arranque de viruta, tales son, por ejemplo, el avance y la profundidad del corte. Como les decía, el avance, ese es el camino recorrido en cada revolución o carrera. Cada vuelta que doy voy a necesitar avanzar para volver a devastar en otra posición la pieza, ¿sí? La profundidad del corte, A, es aquella que ataca el filo principal. A partir de mi referencia del cero, cuánto voy a devastar hasta llegar a obtener mi medida final. Generalmente, si nosotros partimos de un material bruto mucho mayor, las primeras pasadas son de desbaste grueso, que se llama, generalmente lo hacemos con una herramienta, ¿sí?, que soporte más carga de trabajo. Le podemos dar por ahí menos velocidad de corte y de pasada, pero voy a lograr más penetración. A medida que nos vamos acercando a la medida de la pieza, lo que vamos a hacer es ya por ahí cambiar la herramienta, poner una herramienta un inserto, por ejemplo, que nos permita a nosotros dar un acabado mejor, dándole más revoluciones a la pieza, más avance, logrando una mejor terminación, ¿sí? Las magnitudes brutas son magnitudes que se deducen de las de corte y se distinguen por el ancho de viruta, denominado B, el espesor de la viruta, ¿sí?, es el grueso de la viruta, y la sección de la viruta denominada S, ¿sí? La sección de la viruta va a estar dada por A por S, que A dijimos que era el ancho, por S que era la profundidad. En este caso, si estamos retirando material, este segmento que está acá, esta sección que vemos acá, ¿sí?, se va a convertir en esta viruta que va a tener una determinada magnitud, ¿sí? Las magnitudes de la viruta son las dimensiones de la viruta producida. Por ejemplo, H', en este caso, va a ser mayor a H, ¿sí? Cuando yo más penetración le dé, obviamente, la máquina va a tener más exigencia. Por eso, todo va a tener un límite.
¿Para qué? Para no romper la máquina, para no romper la herramienta, para no dañar la pieza, ¿sí? Generalmente los torneros, por eso la tornería es una profesión, es un oficio, el tornero le va ajustando el avance y la profundidad a medida que va conociendo la pieza. Por ahí al principio da una pasada liviana porque arranca, generalmente si ya sabemos que soy un inserto de cobalto y una 0.1020, ya tenemos más o menos orientado cuál es la velocidad y el avance, pero cuando es una pieza por ahí más dura, un 1045, con una herramienta recién afilada, siempre vamos a ir de menor a mayor, buscando el límite en el proceso de arranque de viruta, ¿sí? Formación de viruta en el caso del filo geométricamente determinado, ¿sí? Que es lo que hablamos. Proceso, la formación de viruta se realiza normalmente en varias etapas. El recalcado, ¿sí? Es el material recalcado por el filo que va penetrando en él, ¿sí? Sería esta figura. Fíjense, el primer ingreso de la herramienta en el material lo que hace es una deformación, ¿sí? Una deformación del material. Lo corta, ¿sí? Y a su vez lo va deformando. El segundo es el corte. El mayor recalcado o la deformación se tiene en el plano de corte. En este plano tiene lugar al final un esfuerzo cortante mayor que la resistencia al corte, por lo que resulta cortada una parte de viruta, ¿sí? En este caso, una vez que deformó plásticamente, ya se genera el primer arranque de viruta, ¿sí? Salida de viruta, en el caso de materiales agrios, como por ejemplo el hierro fundido, se desprenden partes de viruta. Cuando el material es tenaz, por ejemplo el acero, se unen unas a otras y forman una viruta continua, ¿sí? Cuando nosotros torneamos fundición, la fundición tiene es casi un polvo de partículas, de granos, ¿sí? Que se va rompiendo la viruta, no se genera. Cuando tenemos aceros, generalmente se va generando un hilo de viruta, que depende mucho también, ese hilo de viruta, de el ángulo de descarga que tengamos de la herramienta, ¿sí? Muchas herramientas están conformadas con un ángulo de descarga tal que a nosotros haga que esta viruta se vaya rompiendo, porque tener un choclo de viruta grandote así todo enrollado arriba de la máquina, obviamente que es peligroso porque puede generar un enganche, cortes al operario, cualquier otro daño mayor, ¿sí? Pero básicamente esos serían los tres pasos que sigue el arranque de viruta con filo determinado, geométricamente determinado. Bien, pasada esta introducción de lo que es el arranque de viruta, ¿sí? Vamos a ir trabajando en lo que es cada una de las máquinas herramientas más comunes que vamos a ver en la actividad, ¿sí? El torneado, como venimos dando los ejemplos, es un proceso de maquinado en el cual una herramienta, una punta sencilla, mueve material a la superficie de una pieza de trabajo, generalmente cilíndrica, en rotación, ¿sí? El torno no hace otra cosa que no sea cilíndrico, no puedo generar un cuadrado en un torno, ¿sí? Podemos hacer algún artilugio, un chavetero, pero adaptándole una máquina de herramienta diferente, pero generalmente el torno genera piezas de revolución, como les decía, tanto exteriores como interiores, ¿sí? Se denomina una máquina herramienta que permite mecanizar piezas de forma geométrica de revolución. El torno, desde los principios de la revolución industrial, se ha convertido en una máquina básica del proceso industrial de mecanizado, ¿sí? Cualquier taller de metalmecánica, obviamente, va a tener un torno a disposición para generar piezas, ¿sí? Bueno, ¿cómo está conformado el torno? Esto que ven acá es un torno paralelo,
lo más común de lo más común, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, a medida que vayamos viendo la máquina de herramientas, videitos de cada una, ¿sí? Pero bueno, está conformado por una bancada, un tornillo, que es este de acá, el tornillo de mando, que a partir de ahí se mueve todo este carro, el portaherramientas, la contrapunta, la luneta fija y una luneta móvil que va enganchada al mismo carro, que se utilizan cuando tenemos piezas muy largas para que no se flexionen y no tengamos un mal mecanizado fuera de medida, ¿sí? Con esta palanca yo lo que hago es modificar tanto la velocidad del lucillo, ¿sí? Que está acá adentro, como la velocidad del avance que se logra a partir de estas palanquitas que están acá. Manualmente con esta o con esta palanquita, haciéndola para adelante, logro el avance automático, como les decía hoy, para el arranque de viruta, ¿sí? Después tiene una bandeja acá abajo que lo que hace es recoge líquido refrigerante si lo tiene, o toda la viruta que se va desprendiendo en la pieza se va depositando acá abajo, ¿sí? Realmente está compuesto por un motor de corriente alterna, transmisión por correa en la primera etapa y después tuvo una serie de engranajes que conforman las distintas relaciones para las distintas velocidades. La parte de la caja se denomina el cabezal fijo del torno, ¿sí? La contrapunta es el elemento que nos sirve a nosotros para unir una pieza. Si yo tengo una pieza muy esbelta, supongamos un eje, voy a poder poner contrapunta en la punta, porque si no, ¿cómo lo agarro del otro lado? Si es relativamente corto, agarro del plato y pongo contrapunta, y si es más largo, agarro del plato, pongo una luneta y contrapunta en el final, ¿sí? Generalmente cuando se coloca la contrapunta, antes se le hace un centro a la pieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta contrapunta está alineada con el centro del lucillo, que el lucillo dijimos que era el elemento de giro del torno. Y después tenemos el carro longitudinal, el transversal y el chariot. Vamos a ver un pequeño video de lo que es el torno, ¿sí? Para ya después seguir con otra máquina herramienta. Hola, ¿me escuchan ustedes, chicos? Sí, Mati, se escucha. ¿Sí? No sale con audio el video, ¿no? No, no. ¿Ahí se escucha? Aún no. No. Bueno, básicamente lo que tenemos acá, ahora voy a checar bien cómo les puedo dar audio. Plato de mordazas, ¿sí? De 3 mordazas, en este caso autocentrante. Tenemos la pieza en cuestión, que en este caso se está haciendo un pequeño tapón.
Hay un tronzado de la herramienta, es una herramienta de corte que se denomina tronzado. Acá vemos todo lo que es el porta herramienta, ¿sí? Y esto es lo que yo le decía que es la contrapunta. Fíjense que sirve, generalmente son contrapunta giratoria y sirven para sujetar la pieza. En este caso, está haciendo un tronzado, una velocidad determinada de giro de la máquina y una velocidad de avance de la herramienta. Esperen un cachito que voy a revisar a ver si puedo ponerle audio a los videos. Ahí les comparto el video del torno paralelo, ¿sí? Bueno, 5.7 es un torno paralelo, ¿sí? Es una máquina por arranque de viruta. Básicamente lo que se usa es para cilindrar piezas. Estamos hablando de ejes portahélice, por ejemplo, ¿sí? Y básicamente la máquina consta de una serie de partes que vamos a pasar a describir. Por un lado tenemos lo que sería el plato con mordaza, que es donde se sujeta la pieza, ¿sí? Este plato está vinculado a una barra. Interiormente tiene una serie de engranajes y una caja de cambios que lo que hace es variar la velocidad del plato en función a lo que nosotros necesitemos. Esta es la bancada, ¿sí? Fíjense la bancada. Esto tiene un escote acá, que si tenemos una pieza que tiene mucho diámetro, podemos prescindir de este elemento y darle un poco más de volteo a la pieza en el diámetro, ¿sí? Esto se llama escote. En líneas generales tenemos 3 grados de libertad en lo que hace al movimiento del carro que va a cortar. Esta torreta que está acá es la torreta donde va a ir agarrada nuestra herramienta de corte, ¿sí? Esto es una herramienta de corte que se coloca acá en función al tipo de mecanizado que tengamos que hacer. Se posiciona la pieza. Tenemos 3 tipos de movimientos. El carro longitudinal, que es este, que corre por la bancada. El carro transversal, ¿sí? Y el carro longitudinal, pero que trabaja con el chariot. Este es el chariot. Con esta escala milimetrada que tenemos acá, lo que vamos haciendo es dándole el ajuste necesario a la pieza que necesitamos, ¿sí? También consta de una contrapunta, ¿sí? En este caso es una contrapunta giratoria. Este elemento lo que nos da a nosotros es, si tenemos piezas esbeltas, poder en un punto de apoyo tomar en el volante y en el otro punto tomar con la contrapunta giratoria, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros tener la pieza centrada. Cuando las piezas son de gran volumen y muy pesadas, utilizamos lo que es la luneta, ¿sí? Esto se regula desde acá y nos sirve para apoyar el eje que estamos mecanizando, ¿sí? Una luneta para una determinada medida, o esta es una luneta fabricada para ejes más pesados, ¿sí? Y lo que hacen es, nos permiten apoyar el eje y dejarlo girando. Acá abajo van a ver los tornillos, ¿sí? Este es el husillo de la máquina, el que nos da el movimiento del carro. Todos estos movimientos son manuales, pero en general se automatizan, ¿sí? Se ponen automático y el torno trabaja de forma automática, siempre con el operario al lado controlando que vaya todo bien.
Con este cuadro de acá lo que hacemos es controlar en función a la selección que hagamos de relación, controlamos las vueltas del lucillo, ¿sí? Las vueltas del lucillo las controlamos con esta palanca. Y esta nos sirve para hacer roscas, que va a trabajar directamente con esta serie de palancas que tenemos acá, que describiremos más precisamente con esta planilla que se ve acá. El principio de funcionamiento del torno lo va a dar un motor eléctrico que se encuentra ahí, y por una serie de transmisión por correa, ¿sí?, va a transmitir el movimiento al eje de mando, y este eje de mando lo que va a hacer va a transmitir al lucillo, al eje del lucillo, que es este. Con toda esta batería de engranajes que ven acá, que se llama guitarra, lo que hacemos es, en función del tipo de rosca que tengamos que hacer, es cambiar la relación de transmisión, ¿sí? Todo eso lo da esta tabla que vemos acá. Bueno, si tengo un eje muy largo, ¿puedo salir por acá? Tenemos un eje, un diámetro máximo, ¿sí?, que podemos sacar por el lucillo. El lucillo es hueco, si es una pieza que no supere ese diámetro, tranquilamente la podemos hacer superar por este lado del torno. Bueno, Bueno, ese es un torno paralelo de grandes dimensiones, ¿sí? Ese torno tiene 6 metros de bancada, sirve para hacer piezas de largas, ¿sí? Por ejemplo, este portahélices. Hay, obviamente, tornos más chicos. Por ejemplo, este torno que ven acá, ¿sí?, es un torno paralelo de 2 metros de bancada. Obviamente sirve para hacer piezas de menor volumen, y cuenta, al igual que el otro torno, ¿sí?, con el cuadro de mando, que nos va a indicar a nosotros la velocidad en función a cómo ponga las palancas, o en el caso de que tenga que hacer rosca, con esta tablita, que también la tira el otro, nos va a decir si tengo que hacer el determinado paso de rosca, cómo tengo que ubicar los engranajes y en qué posición tengo que poner cada una de las palancas, ¿sí? Contrapunta, carro, esto se llama colisa, ¿sí? Cola de Milano, que es por donde deslizan cada una de las piezas. Es importante en los tornos, una vez que se terminan de usar, limpiarlos, ¿sí? Realizarle una limpieza y dejar aceitadas las bancadas, porque recuerden que toda esta transmisión de movimientos debe tratar de lograr una pieza de una medida final acorde, ¿sí?, de acuerdo a la tolerancia dada. Pero imagínense que si se nos desgastó la bancada, si tenemos juego en el plato, si tenemos juego en el charriot, imagínense que todo eso se traslada al error que vamos a tener en la pieza, ¿sí?
Bueno, métodos de sujeción de la pieza. Como vimos, tenemos el plato de 3 mordazas, que autocentrante se denomina, o el de 4 mordazas, que nosotros nos da la posibilidad de tener un pequeño movimiento de desplazamiento de la pieza, ¿sí? Siempre, cuando yo voy a colocar la herramienta, centro, mi centro de mi altura de herramienta, igual o un poquitito arriba del centro de la pieza, nunca por debajo, porque si estoy por debajo estaría teniendo una lectura errónea y estaría trabajando mal la herramienta, provocando la rotura en forma inmediata de la misma. El plato dependiendo del tipo de plato, se pueden dar vueltas las mordazas para tomar piezas de mayor volumen, ¿sí? Podemos tener diferentes posiciones, ya sea la intermedia, pero si doy vuelta puedo tener otras posiciones para diámetros mayores. Se maneja con una llave de tipo T, colocada acá, y se abren y se cierran las mordazas. Acá vemos el plato de 4 mordazas independientes. Cada una, en este caso, a medida que yo le doy manija, cierran y abren todas, ¿sí? Fíjense que acá tiene como una espiral de roscado que va con esta mordaza, cierran y abren todas juntas. Generalmente, cuando yo la desarmo y la vuelvo a armar, tengo que lograr que cuando cierre me queden todas las mordazas cerradas en el mismo punto. En el caso del plato de 4 mordazas, al ser independiente, cada una tiene su movimiento y puedo lograr el centrado de la pieza diferente. Fíjense que este plato obviamente es de mayores dimensiones y para mayores diámetros. Yo puedo utilizar esta posición, puedo utilizar esta posición o puedo utilizar esta posición. Esto es una pieza escalonada, ¿sí? Y las lunetas, como les decía, cómo trabajan con la pieza. Contrapunta, luneta. Fija en este caso, ¿por qué? Porque va apretada a la bancada, o móvil, que en este caso va solidaria al carro. A medida que mueve el carro, mueve la luneta. Generalmente la luneta viene preparada para el rozamiento, ¿sí? De la pieza girando y en este caso en el deslizamiento. Otro tipo de tornos, tornos paralelos, ¿sí? Fíjense, en este caso cambia la configuración, la pieza la voy a montar sobre este plato que tengo acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer es trabajar con herramientas en esta posición, ¿sí? Este torno se utiliza para piezas de gran envergadura, pesadas, que requieren que sí o sí esté apoyada en una mesa, ¿sí? Acá vemos la parte del portaherramientas, vemos el plato y vemos, en este caso, la pieza que hay que hacer el torneado. Seguramente acá se está torneando la brida de esa carcasa, ¿sí? Los tornos revólver cada vez menos usados, pero era un torno que permitía hacer piezas seriadas. Ya prácticamente estos tornos no se utilizan. Y el torno control numérico o automático, que es digamos, automatizar cada uno de los movimientos del torno por intermedio de un CNC, de un control numérico. Les voy a mostrar algunas fotos, ¿sí? Mediante un software determinado, o se puede directamente a pie de máquina dibujar la pieza, darle las medidas, o se puede mediante un software. Acá tiene un puerto USB, yo ingreso el lenguaje de la máquina. Si supónganse dibujé la pieza en SolidWorks, la tengo que traducir al lenguaje de la máquina, la incorporo y a partir de ese punto
torneo, pero no es tan sencillo, ¿sí? Se denomina ñoño, que es el elemento de aproximación de la herramienta. Acá no hay que meterle mano ni al carro ni nada, todo el movimiento se hace a partir de las coordenadas que yo le vaya dando digamos, al porta herramientas, ¿sí? Y al carro, ¿sí? Es un torno de 2 metros de envergadura, 500 metros de radio y un control Siemens. Acá cerramos la puertita y directamente la máquina hace todo solo. Es otro tipo de torno, ¿sí? Tienen variadores de velocidad en el husillo. Fíjense que este motor hidráulico trabaja directamente en el husillo, a diferencia del otro que tiene una correa. Bueno, este trabaja mediante un convertidor. Igualmente tiene un motor eléctrico, trabajan con una bomba hidráulica, pero a su vez tiene un motor eléctrico acá adentro que le da el movimiento de giro. Lo que hace es variar esa velocidad. Contrapunta hidráulica, plato hidráulico, a diferencia del otro que era manual. Bueno, este tiene 2 pedales la máquina que están en el piso, aprieto el pedal de plato y automáticamente cierra las mordazas. Bueno, lo mismo que el anterior, tiene luneta fija y luneta móvil agarrada al carro. Porta herramienta, en este caso de 8 posiciones, ¿sí? Yo acá voy a colocar todas las herramientas del proceso de fabricación que tenga que realizar. En este caso, supóngase que tengo que hacer un agujero, un desbaste y un roscado. Acá voy a poner todas las herramientas y automáticamente en cada proceso configurador me va a ir haciendo cada paso. Va a devastar, va a salir, va a girar, va a entrar con la mecha, va a salir, va a girar, va a entrar con la herramienta de roscar y así sucesivamente, ¿sí? Contrapunta hidráulica también, al lado del pedal del plato está el pedal de la contrapunta hidráulica. Entonces lo que hago es apretar el pulsador y automáticamente me arrima la contrapunta a la pieza, ¿sí? Generalmente se utiliza para piezas de bajo tamaño, por ahí para piezas muy repetitivas. No necesariamente tiene que ser repetitivo, pero sí, por ahí esta maquinita lo que hacen es sacarnos los cuellos de botella que tenemos en el torno, ¿sí? En un torno convencional. Entonces, lo que hacemos es hacer pernos, todo lo que es elemento chico, que demora más tiempo en una máquina. Acá, lo que en una máquina convencional lo haces en 2 horas, programando, en media hora podés llegar a tener la pieza terminada. Pero bueno, esto es tecnología aplicada a la industria, ¿no? Bueno, avanzamos con las máquinas herramientas. Ya vimos torno numérico, vimos el procedimiento de trabajo del torno, los diferentes elementos, en este caso trozado o segado. Roscado o con broca, ¿sí? Generalmente la broca, a diferencia de un taladro convencional, lo que hacemos es girar la pieza, gira la pieza, y a dónde se imagina que vamos a colocar la mecha. Reemplazo la contrapunta sería. Claro, O- donde va la contrapunta, ahí colocaremos un mandril, ¿sí? Agarraremos la mecha y lo que hacemos es darle con la manija de la contrapunta el avance a la mecha, ¿sí? Y la pieza va a estar en revolución. Lo mismo para mecanizados internos, ¿sí? Hablamos de desbaste exterior, hablamos de broca, también de desbaste interno. Yo puedo debo iniciar mi agujero con una mecha y después terminar la medida final
con una herramienta de interiores. Fíjense que en este caso tiene otro angulito de ataque que es especialmente para mecanizados de interiores. Escareado, tanto interior, o moleteado el exterior, ¿sí? Lo que hace es deformar la superficie. Se han visto por ahí tapones o eso que tienen un cruzadito con deformación, bueno, es un moleteado. Se hace con una herramienta que tiene dos rodillitos que lo que hace es marcar la pieza, ¿sí? Y bueno, proceso roscado con macho o con terraja. Taladro o taladradora. Mecanizado por arranque viruta que permite obtener agujeros cilíndricos, perdón, en un material macizo. ¿Sí? Básicamente, lo que hace, en este caso, cambiamos de máquina, ¿eh? Nos pasamos el torno a una taladradora o un taladro de pie. Como una máquina de agujerear manual, esto es una máquina herramienta que lo que hace es tener un mandril, se colocan las brocas, las mechas, se posiciona la pieza en una mesa, mediante una morsa se sujeta, ¿sí? Y se obtiene el agujero, ya sea pasante o ciego, de lo que estemos realizando. En este caso, la pieza va a estar quieta y lo que va a estar haciendo es girando la herramienta y teniendo el movimiento de avance, ¿sí? Las mechas tienen esta forma porque estos canales que tienen acá lo que hacen es permitir que la viruta que estamos sacando, generalmente las mechas tienen dos filos, a medida que va cortando cada uno de esos filos, va sacando la viruta por intermedio de esos canales al exterior. Si estamos haciendo un agujero profundo, lo ideal es, o con mucha velocidad, es ir lubricando tanto la mecha como la pieza, refrigerándola, porque obviamente hay mucha fricción y eso levanta temperatura. Cuando la mecha levanta temperatura, seguramente a los más ferreros le ha pasado que se le quema la mecha, ¿sí? Eso porque le dieron mucha velocidad y mucho avance y no se refrigeró. Taladro de banco, diferentes tipos de taladros, taladros de usillos múltiples, ¿sí? Para hacer diferentes tipos de agujeros dependiendo de la pieza. Esto generalmente es una máquina que hace muchos agujeros a la vez. Imagínense las varillas del campo, ¿vieron del alambrado? Bueno, es una máquina muy parecida, con 4 o 5 roscas, meten la varilla ahí, bajan, agujerean todo de una y sacan. ¿Sí? Generalmente se llaman usillos múltiples. Y después tenemos lo que es el avellanador, ¿sí? Que cuando un agujero está terminado, lo que hacemos es darle un cierto ángulo de ataque al agujero, ¿sí? Con un avellanador, que es una punta que se coloca también en el mismo mandril con la que hicimos el agujero, ¿sí? Y se hace el avellanado cónico o el avellanado dependiendo la herramienta de forma que tengamos, ¿sí? Entonces una herramienta con muchos cortes, de muchos filos, ¿sí? Con una forma determinada, se llama una herramienta de forma. Esta es una taladradora radial, ¿sí? Es una máquina de gran porte para piezas más voluminosas, ¿sí? Y básicamente tiene una mesa, ¿sí? Tiene una espada que lo que hace es girar por ahí todo lo que hace al carro que contiene la broca, ¿sí? Con el motor. A su vez esto sube y baja y a su vez también tiene el movimiento de giro. O sea que yo posiciono la pieza ahí y por intermedio de el taladro bandera, que le llaman también, agujereo, taladro o realizo cualquier tipo de operación que tenga que ver con el agujereado de una pieza, ¿sí? Acá vemos los diferentes grados de libertad que tenemos, ¿sí? Dijimos el giro, el movimiento de avance
traslación, perdón, del carrito, el movimiento de giro de corte de la herramienta y el movimiento de avance de la pieza. Bueno, trabajo de alesado o mandrinado. Es una máquina alesadora, es una variedad del torno, pero destinada principalmente a tornear superficies cilíndricas interiores de gran longitud, ¿sí? Llamada también mandrinadoras horizontales. Esta máquina herramienta es derivada de la taladradora y se utiliza sobre todo y por excelencia para el torneado interior de piezas complicadas y voluminosas. Pueden efectuar operaciones de taladrado, alesado, fresado, roscado y frenteado, que requiere un alto grado de precisión y excelente acabado. Con esta máquina se asegura un perfecto paralelismo de los agujeros con las demás partes trabajadas, ya que no se cambia la sujeción de la pieza. ¿Sí? Y ahí vemos la mandrinadora o alisadora, una mesa, que esta mesa también corre, generalmente la pieza queda quieta en una posición. Tenemos lo que denominamos la barra de la alisadora, ¿sí? Tenemos el movimiento de giro de esa barra, que va a tener alojada una herramienta de corte, y después todos los mecanismos de control, ya sea para subir, bajar. Es importantísimo en este tipo de máquinas el centrado de la pieza, ¿sí? El centrado de la pieza es fundamental. Ahora voy a mostrar trabajos hechos en la máquina analizadora. Y después le ponemos un pequeño video. Bueno, esta es una Avísenme si no se escucha el audio. La máquina analizadora también es una máquina herramienta por arranque de viruta, ¿sí? Principalmente lo que hace la máquina analizadora es trabajar mediante un usillo, ¿sí? Que a diferencia del torno, lo que tiene esta máquina es que este usillo que gira es el que tiene montada la herramienta de corte, ¿sí? Tiene un movimiento longitudinal y de giro de la herramienta, y en esta mesa que ven acá es donde se posiciona la pieza que vamos a rectificar. Dependiendo del tipo de trabajo que hagamos, nosotros podemos trabajar con la barra corta, o si es un alesado muy largo, tenemos de este lado un soporte, entonces se puede colocar una barra larga, ¿sí? Centrar la pieza en la posición deseada y después realizar el mecanizado. A su vez, este usillo tiene una regla calibrada que nos permite a nosotros trabajar en altura, ¿sí? Como se ve ahí, en desplazamiento, y a su vez trabajar en el desplazamiento de la mesa donde está apoyada la pieza. Ustedes ven ahí ese cabrestante, caja de cabrestante. Fíjense que esta máquina es ideal para hacer el túnel de linealidad de ese eje que va a ir en esa posición. Esa pieza se coloca en la máquina, se centra bien, que es casi la cuestión más importante a tener en cuenta, y después se realiza el mecanizado con una herramienta de corte muy parecida a la herramienta de corte que se utiliza en un torno paralelo, como ya vimos. Bueno, como verán, es una máquina herramienta de gran volumen, ¿sí? ¿Ven esa imagen? No- Se sigue viendo el video, pero pausado al final. Bien, bien. Gracias.
Ahora ven la imagen esta. Se ven todas las imágenes, como si está compartiendo la carpeta Ah, completa. bueno. ¿Ahí ven la foto? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, fíjense. Máquina lesadora. Acá está la mesa. Indispensable ¿qué elemento era este? Comparador. El reloj comparador con su base imantada. Y esto no es ni más ni menos que, ¿qué es esto? La carcasa de una La reductora. reductora. Bien, una caja reductora, sí señor. En este caso, estas máquinas son ideales para esto, para el mecanizado de cada uno de los alojamientos. Recuerden que la caja reductora acá lleva rodamiento, ¿sí? Entonces tenemos que lograr que la distancia entre centros de cada... Bueno, acá vemos una imagen de la misma pieza, ¿sí? Y acá vamos a ver un videito de cómo trabajar. Fíjense el alojamiento, el largo, lo importante que es. ¿Escuchan el audio? A vos Yo sí, en no. el video no. A ver. Claro, el del video. Vamos de nuevo. Máquina lesadora, con proceso de corte, el alojamiento de rodamiento. Fíjense la viruta. Es de fundición. Marcada. La barra puede ir colocada acá. Ahora no hace falta, ¿sí? Porque la barra corta. La barra viene del bolsillo. Y ahí se está mecanizando el alojamiento. Bien. Lo importante de el mecanizado de esa pieza, lo que les decía, el centrado, porque no solamente yo tengo que centrarla en radialmente, teniendo en cuenta las diferentes posiciones de los rodamientos que van a ir en esa caja, sino que también tengo que lograr que la pieza no me quede torcida, porque puedo llegar a estar mecanizando en otra línea, ¿sí? Y que no sea paralela a los ejes de giro de los elementos. Por eso, muchachos, este es un trabajo de mucha precisión, ¿sí? Muchachos y muchachas, perdón. Bueno, avanzamos. Diferentes partes de la máquina. Podemos hacer girar el usillo, girar el plato con el usillo, girar ambos solidariamente, hacer girar ambos independientemente a la velocidad diferente para efectuar diferentes operaciones en simultáneo, ¿sí? Con ese plato yo también le voy a poner una herramienta de forma radial, como lo vimos, como estaba cortando radialmente. Puedo ponerla de frente y hacer un frenteado, ¿sí?
que muchas veces, no tengo la foto acá ahora y tendré que buscárselas, en los pasos variables, en los núcleos donde trabajan las palas, se necesita frentear esa parte. Entonces se utiliza la misma máquina, se coloca la pieza en esa posición y se frentea la superficie del de contacto de las palas, tomando como referencia el agujero donde trabajan, ¿sí? Bueno, ya vimos la máquina alisadora, ahora vemos la fresadora. ¿Qué es la fresadora? Es una operación que consiste en el cepillado de superficies de las más variadas formas con una herramienta de corte circular llamada fresa, ¿sí? De ahí el nombre. Las virutas son arrancadas por medio de la rotación de la fresa, entrando en acción los dientes que se hallan repartidos y dispuestos regularmente en todo el perímetro de la circunferencia de la fresa, como vimos al principio. La fresa es una herramienta de corte múltiple y para poderse introducir en el material de la pieza de trabajo, los filos de cada diente tienen la forma clásica de cuña, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con una fresa? Engranajes, chaveteros, diferentes tipos de cola de Milano, un frenteado como de un hexágono, ¿sí? O la ranura para un destornillador, en fin, gran variedad de piezas. Como vimos, en este caso lo que gira es la herramienta, perdón, con los diferentes cortes, y vamos a tener el movimiento de la mesa de la fresadora que va a ir solidaria la pieza montada en ella, ¿sí? Por eso vamos a tener el avance. Entonces vamos a tener el movimiento de profundidad, que esto es lo que estoy sacando de viruta a partir de que hice mi aproximación, como en el torno, cuando aproximo la pieza, a partir de ese punto, si uno cuánto voy a desbastar, arranco. Generalmente también en esta fresadora los movimientos son automáticos, pueden ser manuales, también automáticos, que la mesa camine, y una vez que llega, bajo la mesa, vuelvo, llego a referencia, vuelvo a pasar. Prácticamente el tornero maneja una fresadora, por ahí una desadora le va a llevar un poquito más de tiempo, pero también se puede manejar. Lo importante es saber orientar la pieza, posicionarla, centrarla y darle las velocidades de corte y avance y de profundidad correspondiente. La fresa puede usarse en este sentido, ¿sí? Un fresado cilíndrico o una fresa frontal, como sería este el caso, ¿sí? Puedo estar devastando en cualquiera de las dos posiciones, dependiendo del tipo de fresa que tenga, dependiendo de los filos que tenga, de la geometría de los filos, ¿sí? Generalmente consta de una mesa, ¿sí? Que a su vez esta mesa tiene la posibilidad, a partir de un tornillo de rosca cuadrada, de bajar o subir. Repito, todos estos movimientos se pueden automatizar. Esta mesa tiene un movimiento en este sentido, de traslación, y a su vez en este sentido, ya tiene 2 grados. La mesa puede subir, bajar en el eje Z, moverse en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Y acá, en este usillo, va colocada la fresa. Puede ser una fresa como la que vemos acá, para colocar una fresadora de forma cilíndrica, o las más modernas que tienen directamente un cabezal, donde va colocada la fresa para hacer cualquier tipo como en este caso, ¿sí? Esta es más común ahora, vienen de esta forma, se coloca la fresa ahí, se aproxima a la herramienta y realizo cualquier tipo de mecanizado. Diferentes tipos de fresas que utilizamos para el fresado, propiamente dicho, ¿sí?
ya sea un frontal o longitudinal. Fíjense, esta pieza es para hacer una cola de Milano, que voy a entrar con la herramienta por el costado, mediante una ranura. Muy común en los astilleros, o generalmente hacer chaveteros en este caso exteriores, o diferentes tipos de fresas con diferentes ángulos o herramientas de forma. ¿Sí? Cuando hablamos de herramienta de forma es que la pieza va a tomar directamente la forma de la herramienta cuando yo esté cortando. ¿Sí? Por eso de ahí las geometrías que van a ver en las terminaciones. Digo, ¿cómo logro esto? Bueno, con una herramienta de forma, o en este caso con una fresa de forma. ¿Sí? Con la fresa también se pueden hacer lo que es el tallado de engranajes. ¿Sí? Hoy en día existen lo que son las creadoras de engranajes, pero antes, años A, se realizaban con una fresa, ya sea lo mismo con una fresa con una herramienta de forma que ya tenía el módulo determinado, ¿sí? Y iba arrancando viruta. Me acuerdo nosotros en la escuela técnica, como trabajo práctico, nos hacían hacer un engranaje con una fresadora. Y era algo, la verdad que digno de hacer porque te enseñaban a manipular la máquina de herramienta y sobre todo a generar un engranaje a partir de una pieza bruta, ¿sí? Generalmente, para hacer un engranaje, nosotros tenemos que saber cuántos dientes va a tener, y para eso necesitamos dividir la pieza en tantos veces como dientes tenga, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza lo que denominamos el plato divisor, ¿sí? El plato divisor es una herramienta que lo que hace es dividir una pieza cuántas veces querramos, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 32, 64. Dividir una circunferencia en n veces. A partir de un plato con un montón de orificios que lo que hacemos es mirar una tablita y decir, bueno, voy a dividir en 8 posiciones. Me va a indicar dónde tengo que poner cada una de las piecitas, y a medida que yo pasé por ese punto, cuando voy a dar la posición número 2 de las 8, giro la palanquita hasta el otro punto y ahí posiciono. Por ahí sería más conveniente verlo funcionando porque explicar es bastante complejo. Es un aparato prácticamente de relojería de cómo funciona. Bueno, con la fresa podemos hacer tanto engranajes rectos como helicoidales. En este caso, ¿qué tenemos que darle a la mesa con respecto al usillo? El ángulo de engranaje helicoidal, ¿cómo se llama este ángulo? El ángulo de hélice, ¿sí? La hélice del engranaje. Como les decía, las fresas para hacer engranajes ya es una fresa de módulo, ¿sí? Dependiendo del engranaje que tengamos que construir, ya vamos a trabajar con una fresa con ese módulo, ¿sí? Fíjense en este caso, esto ya se asemeja más a lo que es una creadora de engranaje. Tenemos el plato divisor, el engranaje y la herramienta, en este caso, creadora de engranajes, ¿sí? Que no es ni más ni menos que una herramienta de corte con muchos dientes filosos, que lo que van a tener es, como es una herramienta de forma, van a tener la forma del diente, en este caso, el módulo del mismo, ¿sí? De esta forma podemos hacer un engranaje tallado con una fresa o creador de engranaje, ¿sí? Este es el platito divisor que yo les decía. Tiene varios radios y a partir de ahí vamos dividiendo la pieza
en cuantas veces, si les interesa cómo funciona, podemos hacer un tutorial de esto con el plato divisor al lado, ¿sí? Bueno, y ahora entramos a la última parte de máquinas, que también vamos a ver videos, que son la limadora, la cepilladora y la mortajadora. La limadora, la cepilladora y la amortajadora se caracterizan por poseer un movimiento rectilíneo alternativo de vaivén y un avance intermitente, ¿sí? Realizando la operación de una superficie reglada por la acción de una herramienta de filo único, entendiendo por superficie reglada aquella generada a partir de una generatriz plana, ¿sí? En la limadora la herramienta tiene movimiento longitudinal. La herramienta tiene un movimiento longitudinal principal y la mesa portapieza tiene un movimiento transversal. O sea que la herramienta va, come, vuelve y la piecita se va corriendo, ¿sí? En el caso de la cepilladora, la herramienta tiene un avance transversal intermitente, mientras que la mesa portapieza se mueve longitudinal y alternativamente, ¿sí? A la inversa de lo que es la limadora. En el caso de la amortajadora, la herramienta se desplaza verticalmente. En el otro caso era horizontalmente, en este caso es verticalmente, con el movimiento principal, dándole a la pieza el avance conveniente mediante dos volantes de maniobra que llevan la mesa de trabajo, ¿sí? O sea, la amortajadora va a subir y bajar y la pieza se va a ir moviendo o en este lado, en este sentido, en el eje X o en el eje Y. La disposición del portaherramientas es tal que favorece el retroceso de la mesa, ¿sí? O sea, cuando la amortajadora baja, corta y después tiene que volver a subir. Bueno, cuando sube no corta. Realmente tiene como una leva que la aleja de la pieza y vuelve a cortar. ¿Qué es lo que le da el avance para que pueda cortar? La mesa se va moviendo, ¿sí? Solamente, en este caso, la amortajadora va a hacer el movimiento de vaivén y la mesa con la pieza es la que va a estar dando el avance, ¿sí? Ahí vemos la limadora, lo que le decíamos, este movimiento longitudinal y transversal de la mesa. La cepilladora va a tener movimiento transversal y el movimiento de la mesa longitudinal. Y en el caso de la amortajadora va a tener el movimiento vertical y la mesa se va a tener tanto movimiento en este transversal como longitudinal. Ahí vemos los diferentes grados de libertad con la que cuenta, por ejemplo, la limadora. La mesa se mueve, se sube, se baja, ¿sí? Y en este eje trabaja la limadora. Generalmente esta máquina herramienta se ha dejado de usar mucho y la ha reemplazado mucho la que es la fresadora, ¿sí? En este caso la limadora hace una pasadita con la herramienta de corte y cada pieza les aseguro que tardás bastante, ¿sí? Te deja la pieza limada, no es rectificada, es limada, pero lleva tiempo. Prácticamente ya no se utiliza. Repito, las fresadoras modernas han suplido las limadoras. Y ahí vemos, al igual que el entorno, cómo es el arranque de viruta. Recuerden que teníamos 3 pasos para que se generara el arranque de viruta, ¿sí? Y las diferentes partes de la máquina herramienta. La amortajadora horizontal o limadora, básicamente, ¿sí? Tenemos el avance de la herramienta, de corte, perdón, el avance, la profundidad y el corrimiento de la pieza. O en este caso, otro tipo de configuración con otro tipo de medida. Yo puedo ir bajando, subiendo, después dándole
otra pasada, y así sucesivamente. Las fotos son viejitas ya, las máquinas ahora se han modernizado bastante. Y acá está la amortajadora. Vamos a ver un videito de cada una de estas como para que termine de interpretar el principio de funcionamiento y qué elementos podemos hacer con ellas. Este es un operario explicando el funcionamiento. Por ahí no se escucha bien con el tapabocas. Ahora vamos a mostrarle el movimiento bajo. Amortajadora. Este es el movimiento bajo. En el cual este brazo se puede trasladar hacia arriba para mayor recorrido o más abajo para menor recorrido según el volumen de la pieza. Tiene una altura, está medido en golpes por minuto. Tenemos 0, 20, 32, 50 y 80 golpes por minuto. En este caso lo vamos a poner en 80 golpes. Fíjense cómo cambió la velocidad. Golpe de llama cada vez que la pieza sube. Baja. Todos los movimientos acá son automáticos y la tolerancia mínima son 5 centésimos. Si vemos acá en el colorcito, tenemos la tolerancia mínima. Esa es la tolerancia, la maneja usted. Sí, acá manejamos la tolerancia. Según la medida que nos permite estos son los golpes de empuje, en la cual tenemos los ciclos por minuto, 20, 32, 50 y 80 golpes. En la cual va el lente de la herramienta y lo que podemos sacar en profundidad de estación de arranque de viruta. En este caso vamos a poner en automático la máquina nuevamente. Esto tiene automático. Puede ser aceleración. Podemos pararla. Tiene un embrague, un sistema de embrague para parar la máquina. Tercer automático, en la parte de aceleración lo pasamos a la parte de los volvemos a iniciar el proceso. Y también tiene un plato divisor en la cual se puede formar en automático. El plato divisor, colocamos acá el automático. Ahí se va girando la leche. Es el plato divisor como trabaja ahí. Va girando la pieza a medida que trabaja. Es imperceptible, Mira, acá tenés el punto cero. Acá tenés el punto cero de los grados. Esto es lo que... Ahí se ve cómo va girando la mesa. A la vez que gira el plato divisor. Básicamente este sería el principio de funcionamiento de la amortajadora a rasgos generales.
Bien. Vemos algún otro. Ahí ven otro videito de... Fíjense cómo tiene que ir a medida que la pieza baja, porque la herramienta no se mueve, ir moviéndose la pieza para generar, en este caso, esa cara. Esto es una trócola de un encroche, de un guinche, para generar esa cara. Fíjense el movimiento con el plato divisor que se tiene que generar. Ahí ven otra pieza. Bueno, proceso de brochado. ¿Qué es el proceso de brochado? Es en el campo de aplicación de todas aquellas piezas de fabricación en serie en las que los agujeros y las ranuras deban ser calibradas con dimensiones exactas y con una elevada calidad superficial. Por otra parte, debido a esta clase de herramientas, son sumamente caras. La operación de brochado solo es aconsejable efectuarla cuando se tenga que elaborar piezas en grandes series que justifiquen su costo. Para esta operación, la herramienta llamada brocha está constituida por una barra que puede ser de cualquier sección y que está formada por una gran cantidad de bordes cortantes, de tal modo que cada borde subsiguiente es más grande que el anterior en milésima de milímetro. ¿Sí? Básicamente, ahí ven la brocha, que es como si fuera una lima, con diferentes cortes, pero el corte inmediato siguiente es un poquito más grande, y el que sigue es un poquito más grande, son para piezas de ajuste. Acá vemos el proceso de arranque de viruta. Arranca con un diámetro determinado, y a medida que yo voy pasando la brocha, voy eliminando pequeñas cantidades de material hasta llegar a una medida final determinada según la necesidad. Muchas veces se utiliza también los que son los calisuares, que no es parecido a esta herramienta, pero en vez de tener los filos radiales o circunferenciales como tiene esta, tiene filos longitudinales. Generalmente se usa mucho el calisuar en determinados colores que sea, por ejemplo, pernos calibrados de manchón de acoplamiento entre caja y motor, entre caja, perdón, y línea de eje, donde yo fabriqué mi perno calibrado con la herramienta que ya vimos, con el torno, lo dejé en una medida determinada, y después con el calisuar voy a ir a hacer esto, a ajustar el agujero para que quede en la medida de ajuste determinada, ¿sí? Un deslizante suave, puede ser un H7 con juego, ¿sí? Generalmente para esto hay máquinas de brochadoras. Para el paso del calisuar se hace manualmente, ¿sí? Bueno, y por último vamos a ver lo que son los trabajos con abrasivos, ¿sí? Que habíamos dicho que eran las herramientas de filo no determinado. El acabado superficial de las piezas mecanizadas se obtiene mediante distintas operaciones de terminación: un rectificado, un brunido, un lapidado, un superacabado, las cuales poseen en común la herramienta de corte llamada muela, piedra o rueda abrasiva. Esta herramienta es la única que permite trabajar piezas muy duras para llevarlas a dimensiones exactas dentro de las tolerancias preestablecidas. Generalmente son piezas de ajuste y se utilizan mucho en lo que es, por ejemplo, el recorrido de un motor, donde hay que hacer un rectificado de la tapa de cilindro, donde hay que hacer un brunido del cilindro o un lapidado, ¿sí? El mecanizado por abrasivo o abrasión ha precedido históricamente al mecanizado por arranque de viruta, y consiste en eliminar material de las piezas metálicas mediante la desintegración de los cristales cortantes de la piedra por frotamiento entre ambas partes.
Desde que las herramientas de carburo de Wolframio hicieron su aparición, la importante operación de afilado ha sido razón para que las piedras abrasivas fueran adquiriendo cada vez mayor importancia, ampliando y desarrollando de forma continua en el campo de máquinas de rectificar. Para poder aplicar el mecanizado por abrasión, debe darse dos condiciones fundamentales. Una es la dureza muy elevada de la pieza y la extracción de virutas de espesor muy débiles, ¿sí? Análogamente al mecanizado por arranque de virutas, se puede obtener superficies de revolución cilíndricas, cónicas, exteriores e interiores, superficies planas, que representan los siguientes métodos. Por ejemplo, un rectificado tangencial, análogo al torneado y cepillado, se obtienen superficies cilíndricas y cónicas con muelas cilíndricas radiales. ¿Sí? Ahora vamos a ver una rectificadora de cigüeñala, por ejemplo. Un rectificado frontal, análogo al fresado frontal, se obtienen superficies planas por muelas cilíndricas. Puede ser una rectificadora tangencial o rectificadora de superficie. El esmerilado, proceso conformado por arranque de viruta por abrasión de las superficies a obtener. ¿Cuáles son las diferencias con el mecanizado con filo determinado? El número indefinido de filos cortantes, ¿sí? Ya que es una muela con abrasivo. Puntos de corte situados aleatoriamente. Tamaño de la viruta muy pequeño. Alta velocidad de corte. Proceso no estacionario, o sea, tiene una geometría variable. Mucha energía consumida, generalmente se trabajan con refrigerante. La rueda de Meril es autoafilante, ¿sí? Se afilan también, pero se afilan con otra herramienta. Se llega a cabo superficies de hasta 0,025 micrones. O sea, son para ajustes muy pequeños. Una muela o piedra esmeril es una rueda abrasiva que trabaja semejando a una fresa. Está constituida por un sinnúmero de objetos cortantes llamados cristales, en forma de duros y filosos granos, como si fueran pequeñísimas cuchillas que al girar a grandes velocidades en contacto con la pieza arranca infinidad de virutas minúsculas. La presión producida por la muela hace que la acción del grano abrasivo se manifieste en tres formas: frotando, hendiendo y cortando. El rectificado o amolado longitudinal o plano para obtener superficies planas, ¿sí? Puede ser vasto o de desbaste. Y las superficies esmeriladas planas pueden obtenerse con cara frontal de la muela o con cara periférica de la misma, esmerilado plano tangencial. En este esmerilado plano tangencial, apto para superficies largas y estrechas, la superficie de contacto entre la pieza y la muela resulta mucho menor que el frontal, por lo que los rendimientos son más reducidos, pero el acabado y la terminación superficial son menores. Acá vemos una rectificadora cilíndrica, ¿sí? Y los diferentes tipos de trabajo de esmerilado. Como les decía, se pueden afilar, las piedras se afilan con otra herramienta, se hace girar y se pone una herramienta y se afila, se va sacando toda esa escoria que le va quedando en la superficie de la piedra y se vuelve a afilar, ¿sí? Y diferentes tipos de rectificados, angulares o superficiales o radiales. Por último, el brunido o lapeado es un proceso de terminación con arranque de viruta en el cual, con el uso de un metal abrasivo duro, permite lograr en una pieza rectificada previamente la elevación de la precisión y la calidad superficial, además de mejorar la macrogeometría, cilindricidad, planicidad y redondez. El brunido se usa mucho en lo que son las camisas del cilindro. Recuerden que para que la camisa del cilindro tenga mayor durabilidad, se genera un rayado
a 45 grados, dependiendo, o 30 grados, para lograr que en esas ranuritas del brunido quede aceite y que el aro no trabaje tan seco, ¿sí? Por otro lado, el lapidado o lapeado es un procedimiento de trabajo obtenido mediante la utilización de una pasta moldeable formada por cristales abrasivos, ¿sí? Ya seguramente han escuchado lo que es pastas Meril o pasta G, es básicamente eso, el lapeado. Las superficies son obtenidas con un grano de pulimento tal que las superficies lapeadas llegan a establecer un asiento tan perfecto en forma que forma la llamada junta de estanqueidad perfecta. Generalmente, ¿dónde usamos nosotros el lapeado? En el recorrido de válvula de casco de un buque, ¿sí? Generalmente, si tienen válvulas de lomo o válvulas esclusas, lo que vamos a hacer es hacer un lapeado para que esa superficie quede lo más perfecta posible y logrando su estanqueidad, ¿sí? Se hace en un plato, sobre una mesa, se coloca la pasta y se frota manualmente, ¿sí? Después se coloca azul de Prusia y se ve que el contacto sea perfecto, ¿sí? Se tiene que pintar toda la superficie. Eso es el lapeado. Bien, vamos a ver unos videos de lo que son máquinas de arranque de viruta por abrasivo. Bueno, chicos, esta es una máquina rectificadora de cigüeñales, ¿sí? Es otro tipo de máquina herramienta, pero que trabaja con el arranque de viruta mediante una piedra, que es esta que está acá, ¿sí? Que sirve para hacer rectificados. Es un arranque de viruta, pero uniforme, porque lo que hace es rectificar la pieza. Trabaja con dos platos, ¿sí? Y lo que nos van a permitir a nosotros es centrar la pieza. Fíjense que acá tienen una corredera que nos permite a nosotros ubicar la pieza en la posición. Recuerden que esto es una máquina para rectificados cigüeñales, entonces por ahí si tenemos que rectificar la bancada de biela, necesitamos desplazar el centro de giro. Es por eso que tiene estas correderas. Básicamente la máquina trabaja con estos dos volantes en avance y en profundidad, ¿sí? Con la tolerancia determinada. Y se trabaja con un comparador para ir controlando el diámetro de la pieza. Este es el cuadro de control. A partir de acá se pone en marcha la herramienta, ¿sí? Y tiene como base fundamental esta bancada, que es por donde se desplaza parte del anclaje. En este caso en particular, lo que va a estar siempre fijo es la piedra. Lo único que hace la piedra es arrimarse a la pieza que estamos mecanizando, o rectificando, mejor dicho, con un giro de la misma. Esta piedra gira a una alta revolución y tiene, para protección del operario, unos protectores. Rectificadora de cigüeñales. Pausa, ponemos. Bien. Seguimos. Fíjense, esa rectificadora de cigüeñales que vimos maneja estas tolerancias. 0,05 milímetros, ¿sí? Cada rayita de esta, cada división, son 5 centésimas, ¿sí?
Fíjense que estamos hablando de una medida muy chiquita, ¿sí? Lo mismo este otro. Esa es la tolerancia de la máquina, lo máximo, lo mínimo que no puede sacar, ¿sí? Ahí vemos las dos palancas. Esta era en una posición, perdón, esta que estamos viendo era del torno, perdón chicos, esta era del torno, 5 centésimas, y la de la rectificadora, que son estos dos que ven acá, fíjense que hablábamos de que saca viruta muy chiquitita, fíjense que tiene hasta una centésima, ¿sí? Y este otro plató hasta 5 o 1 pulgadas también. Bueno, chicos, esta es una máquina rectificadora. Acabamos de ver recién, es una rectificadora de cigüeñales, sirve para rectificar los muñones, tanto de biela como de bancada, de un cigüeñal. ¿Por qué vimos ese desplazamiento en los platos de mordaza? Y es por esta diferencia, ¿sí? El cigüeñal trabaja con este centro del giro, y si yo necesito rectificar un muñón de biela, en este caso necesito desplazar la pieza, por eso tenemos en la máquina de herramienta esa correa. Fíjense la dimensión del cigüeñal, esto tiene una flexión determinada que también debemos controlar a la hora del mecanizado para no generar una superficie que nos salga ovalizada, ¿sí? O deformada. Matías, tengo una consulta. Sí, Bruno. Porque veía el cigüeñal ese estaba matado, parece. No, está envuelto está protegido en realidad. Ah, Tiene cartón eh, y cinta protegiendo el claro, muñón. parece como que está matado a golpes. Tengo entendido que Prefectura es media Estaba. quisquillosa con lo que es reparación de cigüeñales, ¿no? Como que solamente deja rectificarlos y nada más. No, o sea, no puedes rellenarlo el muñón como para mantener el mismo diámetro. ¿Es así? Tengo entendido que directamente si ya tenías que rellenarlo, te mandaban a cambiarlo. Como por ejemplo se Mira, podría hacer en un auto. cada fabricante de motores tiene una tolerancia, ¿sí? O sea, Prefectura prácticamente no incide, digamos, en cuánto el bol está sacando del cigüeñal. Sí en los procesos que utilice, ¿sí? Por lógica, el arte naval mecánico te dice que los cigüeñales no se rellenan, ¿sí? O sea, ¿qué digo con esto? Que no se deberían rellenar. Se pueden rellenar, se pueden rellenar. Pero no es lo recomendable. Hoy en día hay otros elementos para rellenar que son con soldadura fría, pero no es lo recomendable. Cuando un cigüeñal está fuera de medida, lo tiene que tirar a la basura. Directamente no admite reparación. Ese es el concepto del trabajo, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora vemos la rectificadora de superficie. Bueno, esto es una rectificadora de superficie, ¿sí? Es otra herramienta para realizar rectificado de superficie plana. Por lo general en esta máquina se utiliza para hacer rectificado de superficie de tapas de cilindro, ¿sí? O de blocks. Y el principio de funcionamiento es mediante un motor eléctrico que funciona a gran velocidad, ¿sí? Una mesa de trabajo que es donde va a ir colocada la pieza. Y con el comparador, como vimos en la clase pasada, lo que vamos a hacer es centrar esa pieza en esta mesa, ¿sí? Y realizar el rectificado por intermedio de un abrasivo, que son unas piedras que ahí se las pasamos a detallar. Fíjense, esas piedras giran a muy alta velocidad, con un avance muy chiquitito en su desplazamiento, y lo que van haciendo es rectificando la superficie. ¿Cuánto? Pues podemos sacar 1 centésima, 2 centésimas. Es un arranque de viruta muy fino. Este motor que está acá gira por intermedio de esa línea que ven ahí, se va desplazando, ¿sí?
dependiendo el largo de la pieza que estamos rectificando. Para el cilindro rectificada, como ustedes observan, ya la superficie está lapidada, ¿sí? Y ven el brillo. Lo que se intenta lograr es una total superficie plana para que cuando se coloquen los bulones de apriete no haya ningún tipo de fuga de gases. Recuerden que acá trabajan los pistones y acá hay mucha presión y temperatura, ¿sí? Por eso hay que lograr que esta superficie sea lo más plana y rectificada posible. Esta es producto del rectificado que acabamos de ver en la máquina rectificadora de superficie. Bueno, esta es una brunidora de cilindros, ¿sí? Esta máquina básicamente su función es el brunido de las camisas de cilindros, ¿sí? El brunido se hace por intermedio de este porta herramientas, que lo que tiene son piedras, ¿sí? Que lo que van a hacer es van a ir bruniendo la superficie de la camisa. Trabaja con este usillo que tiene dos movimientos. Un movimiento circular, ¿sí? Y un movimiento de avance y retroceso muy similar a la amortajadora, que lo que nos va a permitir eso es realizar el cruce del brunido, que es lo que nosotros necesitamos hacer en una camisa para lograr que tenga una buena superficie de lubricación, ¿sí? Como verán, acá tenemos un bloque chiquitito, pero básicamente se trabaja sobre estas superficies de camisa para poder lograr el brunido necesario. Repito, esto gira y a su vez baja y sube. Ahí ven otra rectificadora de cigüeñales, que no solamente es rectificadora cilíndrica de cigüeñales porque se usa para eso, pero fíjense que acá se está rectificando un perno de pistón, ¿sí? Cromado, se está rectificando, ¿sí? Ahí lo ven. Se pueden recuperar, para la pregunta que hacía Bruno, diámetros de pernos de pistón, mediante un cromado duro de la superficie, ¿sí? Un cromado electrolítico, y después, como es muy duro el cromo, es cromo duro, con piedra se termina. Otro elemento de taller, una sierra circular, ¿sí? Esto es una sierra que se colocan las piezas acá, se apretan con esta mordaza y se corta cualquier tipo de material. Ahí vemos un proceso de torneado interior. Fíjense que la herramienta ingresa dentro de la pieza. Y fíjense, en este caso, el color de la viruta te dice cómo estás trabajando. Si estás sacando mucho material, si estás con mucha velocidad. Fíjense que acá la viruta está como quemada, ¿sí? Acá se está trabajando a alta velocidad. Generalmente el bronce te permite eso, porque como es blando, te permite trabajar a alta velocidad. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Espero se hayan entretenido. Con lo que vimos la clase de hoy, terminamos el temario del año en lo que hace a teorías. Clase que viene, repito, vamos a tener de evolución de TP y consultas de las que quieran hacer, de los temas que involucrará el segundo parcial, que se llevará a cabo el 17 de noviembre. ¿Sí? Así que bueno, si tienen alguna duda o consulta, si no, damos por finalizada la clase. No, por mi De mi parte parte, no, Nicolás, Matías. gracias. No, hola, Matías, gracias. Bueno, chicos, a ustedes por estar ahí. Nos vemos. Nos Nos vemos, buena vemos. semana. Muchas gracias por la clase. Chao, nos Buena vemos. semana. Chau, chau.